Egunon, queridos patitos, estamos en un momento en el que se conmemora en este año 2023 una gran variedad de acontecimientos. Por ejemplo, en septiembre, alguno conmemorará el centenario del golpe de estado de Primo Rivera. Tenemos un conversatorio sobre situaciones que sufren un centenario con el amigo Oscar Tebano, Oscar Maragaño. Con lo cual vamos a ir a otras efemérides como es la de que Alemania conmemora el 70 aniversario de la sublevación de la RDA. Sí, hemos de decir que en el año 1953 se produjo una insurrección popular, muy popular, en la República Democrática Alemania. Hasta el punto de que en el distrito de gobierno, en Pankow, estuvieron aterrados hasta el punto de que empezaron a quemar documentos importantes. En un momento dado, se dieron cuenta de que Occidente estaba in albis, no estaba a eso. No tenían ni puñetera idea de lo que estaba pasando y ni mucho menos estaban detrás de las insurrecciones. Con lo cual, el ámbito soviético, el ejército rojo, trató de contener la hemorragia y dio la suficiente seguridad para que los títeres de la República Democrática Alemana, del SED, del constituido Partido Unificado del KPD y el SPD sección oriental, se volvieran a resituar, volvieran a peinarse, a hacer como que, bueno, aquí no ha pasado nada, tranquilidad, volvemos a business as usual. Pero ciertamente, en otro libro, que fue el regalo del señor Echandía, como es la historia de la CIA, que creo que está comentado en el canal, creo que sí. Pero hay una cosa bien interesante y curiosa, y es el hecho de que a todos estos agentes de la antena de la CIA en Berlín Occidental, que no supieron ver lo que estaba pasando, ni lo que venía en Berlín Oriental, ni en la República Democrática Alemana, les dieron como premio irse a un pequeño país del sudeste asiático, en donde acabaron haciendo de las suyas también gente lista e inteligente. Los enviaron a Vietnam del Sur. Con lo cual, ciertamente, después de la derrota de Dien Bien Phu en el año 1954, pues la cosa empezó a escalar y ahí acabaron interviniendo los Estados Unidos y bueno, esa es otra historia. Porque también siempre estamos en algún elemento de recordatorio y también estamos en aniversario estos tiempos de la operación Rolling Thunder, aquella que se produjo en el año 1968 de múltiples recuerdos y que empezó precisamente con estos temas, Vietnam, y en Navidad del 68 el Apolo 8 fue aquel que recitó los versos iniciales del Génesis poniendo una cierta emocionalidad a ese año tan convulso, con mayo del 68, el Praga, la primavera de Praga, muchos elementos para un año que no es el de esta historia, porque estamos en el 15 años antes, en 1953, precisamente en ese momento en el que ya después de lo que había pasado en el año 49, que precisamente es el eh, año fundacional, que luego se verá en el año 1989, con el 40 aniversario, aquel con el señor Erich Honecker y al lado el señor Gorbachev, pareciendo que era el señor Honecker el único que no se había dado cuenta de que los tiempos de Walter Ulbricht, de Wilhelm Pieck, eran algo ya del pasado, que había que actualizarse en la Europa Oriental, que los tiempos habían cambiado, que estaban cambiando los tiempos y que había que hacer una cierta apertura. Luego también en diciembre nos enterará el señor Ceausescu, que acabará siendo, como diría el periodista desaparecido Tico Medina, pareciera que fue la KGB la que impulsó la caída en un trabajo interno de el señor Ceausescu. Y digamos que la Securitate no pudo hacer nada en aquel caso. Resulta curioso porque hace no mucho un libro como este
Puedo prometer y prometo. En teoría, hubo mediaciones de Ceausescu para juntar el señor Carrillo, el señor Suárez, incluso diciendo que después de la coronación quería ser el primer jefe de Estado extranjero en visitar España. La cosa en principio se fue alargando, y cuando fue a hacerse en marzo del año 77, pues hubo un terremoto tremendo en Rumanía, muriendo centenares de personas y no pudiendo cuajar esa situación antes de que en abril, en el sábado rojo, sábado santo rojo, pues cuajara la legalización del Partido Comunista de España. Pero ciertamente, más allá de la situación en Rumanía y la caída de Ceausescu, cosa que fue retransmitida por televisión, aquel último discurso, luego el juicio express, la muerte, pues ciertamente en la Alemania oriental, en el año 1949 se establece esa situación en donde, por el marco, la idea de la unificación de la moneda, la economía, siempre está de fondo y cuenta pequeñas historias que son importantes. Lo mismo que en Yalta primero y en Potsdam después habían establecido esferas de influencia, reparto, cosa que luego los soviéticos, al haber llegado primero, que los americanos creo que fueron los primeros en tomar Roma, los franceses liberaron París, los resistentes belgas tomaron Amberes primero. Obviamente Londres no tuvo que ser liberada porque no entró en operación León Marino, no funcionó. Y por supuesto, pues evidentemente tenemos la situación en Varsovia, en donde los alemanes, con ayuda del frenazo de los soviéticos, destruyeron la resistencia leal al gobierno exiliado en Londres. Y luego está el comité de Lublin para acabar por optar lo que en 1920, en el milagro del Vístula, habían sufrido. Teoyachevsky sufrió una derrota inmensa en el milagro del Vístula en agosto del 20, y los polacos les infligieron a los soviéticos su primera derrota, y eso nunca se olvida. Nunca se olvida, hasta el punto de que la venganza fue en el año 44 con la destrucción de la resistencia democrática y liberal en Varsovia. Y por supuesto, pues los soviéticos fueron los primeros a entrar en Berlín. Y a pesar de que estaba repartido, no querían permitir la llegada de los occidentales para poder intentar tener una capital unificada en su beneficio. Luego también se dividió, evidentemente, Austria, la capital Viena, que en los años 50, un poquito después de esta situación del año 53, sería restaurada con un título de neutralidad. Neutralidad porque los soviéticos estaban lo suficientemente fuertes como para exigir, a cambio de su parte en el pastel, a la hora de reconstruir el Estado austríaco, una cierta manera de unicidad, pues podían forzar la mano con esa capacidad, que luego ya en el 89-90, cuando haya un remedio de esta situación en el ámbito de la República Alemana, la República nuevamente federal, para tratar de incorporar las dos Alemanias, pues evidentemente no tendrán fuerza de negociación y tendrán que aceptar que se subsumirá la República Democrática Alemana en la República Federal, que tendrán que adoptar la ley federal de Bonn, la ley del 49, como constitución del Estado unificado, y que tendrán, por supuesto, que asumir todas las instancias internacionales a las que la Unión Federal, la República Federal, se haya unido, como por ejemplo la OTAN o la Unión Europea. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos una situación diferente del año 53 al año 89. Pero en el año 53 la cosa estaba distinta y podía haber sido el momento en el que la República Democrática Alemana hubiera hecho colapso. Y eso que hubiera significado, por ejemplo, en el año 56 con Hungría y en el año 68 con Checoslovaquia. Evidentemente, los soviéticos se olieron a partir de ahí que lo mejor era utilizar el Pacto de Varsovia, y lo hicieron, para tratar de derrumbar cualquier aspiración que hubiera significado
la retirada de su influencia del territorio de Europa Oriental. Técnicamente era antieconómica. Stalin lo sabía, que murió en el año 1953 precisamente, en marzo. Tenemos una bonita forma de representación llamada La muerte de Stalin, y tiene un vídeo en este canal, ese elemento cinematográfico bien interesante, ¿eh? Ahí con Zhukov, Malenkov, con Nikita Sergeyevich Khrushchev, Beria, bien bonito, bien interesante. Sabía perfectamente que era anticonómico, pero geopolítica y geoestratégicamente, lo mismo que con los zares blancos, los zares rojos y los zares negros, se tiene la idea de Mackinder, de Mahan, la idea del glacis de seguridad, lo cual ciertamente es alucinante e increíble que elementos anglosajones del siglo XIX, pasados por el tamiz de los alemanes de la época romántica y postromántica, como puede ser esa conceptualización geopolítica respecto a las potencias terrestres, la potencia marítima, Haushofer, el gran pope de la geopolítica, la geoestrategia. Pues ciertamente tenemos esa curiosidad de que todo esto acaba cuajando en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y acabaré dándola la Federación Rusa de Vladimir Vladimirovich Putin. Resulta, por tanto, paradójico y curioso. Muy, muy curioso. Pero, para poder hacer una forma de contrapesto, pues crearon a nivel militar el Pacto de Varsovia y el CSTO. El CSTO o el Kame-Comecon. El CSTO es el actual heredero del Pacto de Varsovia. Aquel al que ha apelado en 2023 Armenia y no le han hecho ni puñetero caso en la lucha con Azerbaiyán. Importante asunto. Pero no, el Kame-Comecon era el equivalente supuestamente a la Unión Europea. Tenemos algún vídeo sobre esto, de que en realidad había tres elementos a partir de los años 50, como es la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, luego la EFTA, creada en teoría en torno al Reino Unido, estaba Portugal, luego pues también Noruega y otros países como Suiza, y el Kame-Comecon, donde estaban también como invitados Vietnam, Cuba, con lo cual era un marco general un poco de cariz, un tanto feudal a la hora de la distribución de tareas. Y en el tema militar, pues ciertamente para tratar de mantenerlos en el cogollo, pues ciertamente tuvieron que hacer intervenciones como esta. Luego nos encontraremos, curiosamente, y creo que dentro de unos días lo repetiré, tenemos a gente que echa de menos el muro de Berlín. Como Gustavo Petro, que llega a Alemania y diplomáticamente dice: ¡ay, pobrecito! O sea, recordemos la ola de neoliberal que se estrelló contra el mundo respecto a la caída del muro de Berlín. ¡Ay, pobre izquierda del mundo! ¡Pobre izquierda del mundo! Bueno, pues recuerden. Primero, la reacción del mundo para esa situación supuso luego el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Es decir, que hubo intentos posteriormente para tratar de recuperar ese socialismo perdido en el socialismo real ligado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por supuesto, también tienen el modelo chino. Modelo chino que ha vuelto más, como diría mi amigo Alberto Pleguezuelos, a un marco confuciano, Lao Tse, tradicional mandarinesco, pero en vez del partido del emperador, pues está el partido del otro emperador, formalmente establecido bajo la marca de Partido Comunista de China, pero no es más que una carcasa vacía. Con lo cual existe ese modelo e incluso se reclaman vencedores de la Guerra Fría. Échale guindas al pavo, ¿eh? Pero bueno, ciertamente en América Hispana, o España de ultramar, como diría Fabián Cebarrio, pues tenemos esa situación en donde en el año 1999 entró en funciones Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Para qué ha servido 24 años de revolución bolivariana? ¿Para qué? ¿Para que tengan indicadores peores que en el año 1998?
peores. Es decir, 24 años después, prácticamente un cuarto de siglo después, están en el mismo punto en Venezuela, social y económicamente, que antes del inicio de la revolución bolivariana. Para eso ha servido, teniendo unos recursos inmensos, materiales y minerales. Y la proyección, por supuesto, en el resto de la España de ultramar, como pueda ser la Nicaragua de Ortega, la situación en la hoy Bolivia de Luis Arce, con el choque tremendo, prácticamente a cara de perro, como si fueran una facción fascista contra los comunistas, de Luis Arce contra el verdadero, auténtico líder del pueblo, como es Evo Morales Ayma. No hay más que ver las relaciones que tiene a través de Twitter, ¿no? Evidentemente, Guillermo Lasso sigue siendo el presidente de Ecuador, pero ahí están los correístas, los indigenistas y una pléyade de situaciones que dices, es increíble cómo ha llegado esta situación. Y por supuesto Milei diciendo aquello en Argentina de la dolarización, cuando en Ecuador fueron dolarizados a la fuerza en el año 2000. Venezuela está dolarizada, por mucho que digan, porque evidentemente, a pesar de que traten de establecer esa situación de vamos a ordenar que la gente deje de usar el dólar. Lo mismo que el Kremlin Coca, la Kremlin Cola, pues ciertamente en algún momento pudieron decir a los súbditos, dejen ustedes de tomar Coca-Cola. Ya, pero el general mariscal Zhukov le pidió a Ike, por favor, me ha gustado mucho la Coca-Cola. Pueden seguir sirviéndomela, pero descolorida. Pues ahí está el origen de la Coca-Cola transparente, emitida a través de Austria para el general mariscal Zhukov, con una estrellita arriba y en una forma de vidrio transparente, pero para que parezca vodka. Por lo cual, Coca-Cola ganó la batalla. Incluso Pepsi ganó la batalla teniendo unas deudas enormes que fueron pagadas con submarinos, con lo cual le llevó en un momento dado a ser la tercera flota marítima más grande del mundo. Pepsi, ¿eh? Chatarra, por supuesto, pero pagar con algo, había unas deudas. Y anécdotas para la historia. La Unión Soviética llegó a eso en 1989, 1990, 1991, autoinfligido, lo mismo que, como se puede ver en alguna serie, como Deutschland 1983 y 1986 y 1989, que son 3 temporadas, a pesar de que se llaman distinto. Por ciertamente, la República Democrática Alemana tuvo importantes déficits estructurales que, en parte, se pagaron a través de dinero de Occidente. Occidente subvencionó la existencia de la República Democrática Alemana hasta que Günther Schabowski se convirtió en el centro de la historia en el año 1989, de noviembre, diciendo aquello al periodista italiano de, bueno, ¿cuándo se va a abrir la frontera? Bueno, ya mismo. En vez de decir, bueno, quizá el lunes, la semana que viene, vamos a ver. Pero había algo que no se cuenta habitualmente, como es el hecho de que a través, si esta es la frontera, ¿eh? Puedes pasar por aquí, por aquí. Pero puedes tratar de pasar por abajo y ir hacia el otro lado por una vía lateral, ¿eh? Y eso es lo que pasaba. A través de Checoslovaquia, a través de Checoslovaquia, a través de Hungría, había la disponibilidad de ir ahí a una embajada de la República Federal, y había el establecimiento de que cualquier ciudadano de la República Democrática Alemana que fuera a una delegación diplomática de la República Federal Alemana diciendo que quería ir a Occidente, inmediatamente se le daba vía libre, como alemanes que eran y seguían siendo. Y por tanto, hubo ese verano de 1989 una apertura de fronteras brutal, hasta el punto de que había acampado en los terrenos exteriores de la embajada germano-occidental miles de personas que esperaban el flujo para ir a Occidente, con lo cual esa vía sur estaba abierta. Por tanto, el muro virtualmente ya había sido traspasado.
no se veía que estaba traspasado, pero ya había sido penetrado. Porque un muro solamente es útil si cubre la totalidad de las salidas. Y la salida a través del sur estaba completamente abierta, pudiendo ir los ciudadanos de la República Democrática a la hermana República de la Checoslovaquia o de Hungría, y de ahí a través de Austria a la República Federal. Por lo tanto, en realidad, la caída del muro era prácticamente inevitable en noviembre de 1989. Pero en 1953 todavía quedaba mucho para esos experimentos médicos con ciudadanos de la República Democrática Alemana, con farmacéuticas occidentales que pagaban dinero porque tenía un déficit estructural la República Democrática Alemana, o con presos políticos hacer muebles de IKEA. Todo esto debemos de recordarlo vivamente. La falta de compromiso con la economía, con la sociedad, con la libertad, con los derechos humanos. Sí, poniendo aquí unos periódicos más o menos con cierta libertad cada cierto tiempo, alguna cosilla. Algunos partidos políticos que podían estar ahí como unos agrarios, algo así como un remedio de la CDU, ahí, pero minoritarios, simplemente para decir, tenemos la nota de color, aquí somos plurales, pero al fin de cuentas el SED era el partido único, en definitiva, el que cortaba el bacalao con una proyección enorme, y por tanto ciertamente hay que tener memoria sobre estas cosas, sobre la Alemania Oriental, sobre la revolución que intentaron en el año 1953 y que estos tiempos pasaron, ocurrieron, y que evidentemente Alemania conmemora lógicamente el 70 aniversario de la sublevación de la RDA. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, rindió homenaje el levantamiento popular del 17 de junio de 1953 en la extinta República Democrática Alemana, como uno de los acontecimientos más importantes y de mayor orgullo en la historia de la libertad de Alemania. Total, cerca de 1 millón de personas salieron a la calle ese día en 700 marchas a lo largo y ancho de la RDA. Se manifestaban contra el endurecimiento de las normas laborales, pero también por un mayor bienestar, elecciones libres y el fin de la división de Alemania. Las fuerzas de ocupación soviéticas junto a las autoridades de la RDA reprimieron las protestas y como resultado murieron al menos 55 personas. En un acto celebrado en Berlín, Scholz ha celebrado el impacto a largo plazo de una sublevación que parecía haber sido en vano y acabó generando un pasado que sería recordado por algunos durante la caída del muro en 1989. Durante la Revolución Pacífica de 1989, en la RDA, se hizo realidad esa gran visión de libertad y de autodeterminación, dijo Scholz. Recordemos que la RDA y la RFA se unifican en 1990 bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos. Los manifestantes de 1989 no hicieron mucha referencia a sus predecesores de 1953 porque sabían muy poco de ellos. No obstante, existe una línea directa entre ambos acontecimientos, indicó el canciller. Scholz conmemoró los acontecimientos junto al presidente federal, Franz-Walter Steinmeier, la presidenta del Bundestag, Cámara Baja del Parlamento, Barbara Bass, el presidente del Bundesrat, la Cámara Alta, Peter Senzer, y el alcalde de Berlín, Kai Wegner, entre otros. El acto tuvo lugar en el cementerio berlinés de Straße, en la antigua zona oeste de la ciudad, donde están enterradas varias víctimas de la revuelta popular. Por lo tanto, ciertamente hay que tener memoria precisamente la que no pudieron tener, de ese relato, para conocer lo que pasó en 1953, sepultado con pala para la conciencia de los german orientales y de los Berlín orientales, como precisamente en la película Stargate, para que no se recordara la verdad, que le dice Daniel a Sauri, y luego Sauri se lo repite a los amigos que protagonizan la revuelta contra Ra.
Pero bueno, ciertamente vamos a dejarlo aquí, queridos patitos. Recordar 1953 y esta sublevación. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpian.